Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hay un conflicto entre el sacerdote y el rey. El rey prefiere servir a los dioses extranjeros, creyendo que así le irá mejor. Los profetas y el sacerdote Zacarías lo exhortan para que vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y así todo el pueblo viva de acuerdo a la alianza con Dios que les dio la libertad y la vida. La figura del sacerdote Zacarías es la de un hombre de Dios, que no teme enfrentarse con los políticos de turno para denunciar sus pecados y abusos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte de Jehoiada, los jefes de Judá fueron a postrarse delante del rey, y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos, para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo: Así habla Dios. ¿Por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Por haber abandonado al Señor, Él los abandonará a ustedes. Entonces se confabularon contra él, y por orden del rey lo apedrearon en el atrio de la casa del Señor. El rey Joás no se acordó de la fidelidad que le había profesado Jehoiada, padre de Zacarías, e hizo matar a su hijo, el cual exclamó al morir: Que el Señor vea esto y les pida cuenta. Al comenzar el año, el ejército de los arameos subió a combatir contra Joás. Invadieron Judá y Jerusalén. Ejecutaron a todos los jefes que había en el pueblo,
y enviaron el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Aram había venido con pocos hombres, el Señor entregó en sus manos a un ejército mucho más numeroso, por haberlo abandonado a él, el Dios de sus padres. De esta manera los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se fueron lo dejaron gravemente enfermo. Sus servidores tramaron una conspiración contra él para vengar la sangre del hijo del sacerdote Jehoiada, y lo mataron cuando estaba en su lecho. Así murió, y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el sepulcro de los reyes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor asegura su amor eternamente. El Señor asegura su amor eternamente. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. El Señor asegura su amor eternamente. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Le daré una descendencia eterna y un trono duradero como el cielo. El Señor asegura su amor eternamente. Si sus hijos abandonan mi enseñanza y no proceden de acuerdo con sus juicios, si profanan mis preceptos y no observan mis mandamientos, castigaré sus rebeldías con la vara y sus culpas con el látigo. El Señor asegura su amor eternamente. Pero a él no le retiraré mi amor, ni desmentiré mi fidelidad. No quebrantaré mi alianza, ni cambiaré lo que salió de mis labios. El Señor asegura su amor eternamente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer o qué van a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten entonces diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien qué ustedes necesitan. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, esta es la sencillez, ¿verdad? Lo simple dentro de nuestra vida. Cada día le basta su aflicción. Cuando dice ella lleva ni que ella por bebé, niña programar, ni ella por proyectos. Claro que sí, tenemos que hacer en el sentido humano, que es muy importante, pero
lo que nos está diciendo, queridos amigos, si entendimos toda esa primera partecita, no podemos estar angustiados detrás de lo que es simplemente material. Upeala isañande, upeala hombre usañandein, a isañande ya que de acuerdo a este proyecto del Señor. Entonces, primero luego te dice, ¿por qué? Porque nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y claro, porque eres Jay tira chicle de aquí para allá y vas a vender y hay moto para la rejota reina. Aquí entonces hay que saber utilizar, ¿verdad?, los recursos, la riqueza, todo lo que el Señor nos ha regalado, pero en función de lo esencial y lo fundamental. En otra oportunidad, esta es la famosa figura de Marta y de María. Marta, Marta, te inquietas con las cosas pasajeras, con las cosas del momento. María, sin embargo, eligió la parte esencial y fundamental. Es decir, primero escuchar, darle sentido a su propia vida, a su propia existencia. No estamos diciendo que doña Poyanamba bebé se tiene que cruzar los brazos y estar aquí sentadita, añadiendo un doña Poyanamba bebé a llevar. Que lo otro, no. Aquí, queridos amigos, estamos apuntando a algo más, ¿verdad? Porque cuando en nuestra vida existe una dicotomía, es decir, una separación, quiero esto y quiero esto, el que mucho abarca, poco aprieta, ya lleva. Entonces tenemos que centrar en lo esencial. Ya mañana, de nuestras cualidades, la inteligencia para discernir. El discernimiento es esencial, saber lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que nos va a ayudar y cómo vamos a caminar, cómo vamos a hacer, ¿verdad? Es el discernimiento profundo, ¿verdad? Bueno, pero después del discernimiento, queridos amigos, la libertad, pero para tomar decisiones. La decisión es esencial, la decisión es lo principal, ¿verdad? Para que nosotros podamos después llevar nuestro camino, pero un camino por las sendas que el Señor justamente nos está indicando. Entonces, por eso tenemos que mirar más, reflexionar más, entender cuál es la propuesta del Señor. Termina esta primera partecita diciendo, no se puede servir a Dios y al dinero. Las cosas materiales, las cosas pasajeras, o te metes detrás de eso y siempre estás detrás de eso. Diga tú, ni es que, diga tú, y pea que amor, porque pea todo para vos, preocupación del aspecto muy humano. Y por otra parte, queridos amigos, también, cuando quieres hacer el aspecto espiritual, bebé, ya de erecovema, ni tiempo de erecovema. Estaba con ella y no sé cómo, pues y entonces empezaron a domingo, sábado, mañana, tuvimos a la tupa, obvio, mía, no, porque yo trabajo demasiado, estoy cansado, yo también tengo que descansar. Ese quiere decir que no le da, pero absolutamente no le da sentido a su propia existencia de lo esencial y de lo fundamental. Lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, en este caso es la propuesta de Dios. Desde Dios que nosotros podamos valorar, desde Dios que nosotros podamos entender todo lo que pone a nuestra disposición, pero siempre, queridos amigos, para hacer crecer nuestra comunidad. Y ese crecimiento de la comunidad que nos ayuda a nosotros también a realizarnos como personas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por nuestra Iglesia, para que por la gracia de Dios siga respondiendo a las necesidades espirituales de la sociedad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los consagrados, para que sirvan con generosidad y confíen siempre en la providencia de Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los enfermos de nuestra comunidad, para que encuentren solidaridad y que respondan a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor
el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te aclamamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi ore por yahu vereko. Jesucristo, tu pañam de yara o besara reipe ava angai para pewi orembo agua. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas,
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús de las 7 palabras y un grito, corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Oración final. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracias, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.